estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Cada vez todo está avanzando más rápido. Espero que todos hayan comido la comida de Cuaresma, los chacales, el pipián, los nopalitos, todo lo que pues siempre lleva el estar en Cuaresma. Eso no lo podemos quitar, es una tradición muy importante en lo que es la cultura mexicana, y no, bueno, mexicana, y también acá de este lado se procura hacer, no es el mismo sabor, pero pues es rico, ¿no? Volver a comer la comida que en cierta forma es sana porque pues no tiene tanto, bueno, tiene condimento, pero no tiene tanto conservador, no tiene tanto menjurje que le ponen los demás. Pero sin más preámbulos, empecemos con la prédica de este domingo, que nos invita o nos hace a una referencia a lo que muchos conocemos ya, que es la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Ya muchos lo conocemos, pero vamos a enfocarnos nuevamente en un versículo que menciona las Sagradas Escrituras, y de ahí vamos a desglosarlo pues ya a grandes rasgos, pero vamos a tratar de enfocarlo precisamente esta Cuaresma que estamos viviendo. Jesús se lleva a 3 de sus discípulos al monte Tabor y hace lo que es la transfiguración. Esa transfiguración gloriosa, esa divinidad que venía ya consigo con nuestro Señor Jesucristo, se hace presente en el Tabor. Dicen que baja Moisés y Elías y se ponen a platicar muy a gusto, como si todos tuviéramos esa pues de que bajaran del cielo a ciertas personas y nos pudiéramos poner a platicar. Jesús lo hace, pues claro que los discípulos se ponen asustados, emocionados. ¿Por qué? Porque ven la gloria de Dios como va a ser cuando estemos en el cielo. Entonces se ponen nerviosos. Pedro hasta ya quiere hacer unas casitas ahí de campaña para que todos se integren, para invitarlos a comer, para convivir con Moisés y Elías. Pero resulta que cuando le está por hacer las casitas, pues se desaparecen, una nube los cubre y se van. Entonces ya se quedan ahí con las ganas de convivir con Moisés y Elías. Pero dice que se escucha una voz que viene del cielo y dice: este es mi hijo amado, escuchadlo. Entonces de aquí empieza la prédica con este llamado que nos hace. Muchos de nosotros podemos o sabemos que esto fue lo que le dijo, pero podríamos hacer la pregunta aquí: ¿dónde nos habla Jesús? ¿Dónde podemos escucharlo? Dios sabemos que nos habla, pero ¿dónde podemos escucharlo? Muchos podemos decir: es que en todas partes, y no es en todas partes. Hay lugares en los que podríamos identificarlo. Vamos a mencionar 3 para más o menos saber qué es lo que nos invita Jesús o dónde podemos encontrarlo. El primer punto que podríamos decir es a través de nuestra conciencia. ¿Por qué? No sé si muchos de nosotros hemos visto esos angelitos cuando vamos a realizar alguna actividad que es buena, se aparece, o lo interpretan así la televisión, en el que se aparece un angelito y en el otro se aparece el diablito, ¿no? De esas dos realidades que existen, de hacer el bien o hacer el mal. Esa precisamente es ahí donde Dios nos habla, la conciencia, cuando sabemos que es algo malo y así como que lo hacemos, no lo hacemos, y en ese momento podríamos ver ese angelito que está, sí, algo, o sea, no importa, Dios te va a seguir amando, Dios. Entonces empieza ahí la lucha del angelito y el diablito, esa conciencia que nos invita precisamente a hacer el bien. Muchos de nosotros procuramos hacer el bien y no escuchar al diablito. ¿Por qué? Porque el diablito siempre pues sabemos que vamos a hacer algo que tal vez hasta nos guste, pero va a traer consecuencias. Esas consecuencias que pueden alejarnos, o seguramente es de que nos alejan de Dios. Ese Dios que pues, nos está invitando a hacer el bien. ¿Para qué? Para que tengamos una libertad plena. Entonces, ese es el primer punto. La conciencia que siempre nos está hablando, siempre está ahí en la pelea entre el diablito y el angelito, pero podemos nosotros decidir, o Dios nos dio esa capacidad de decidir. Ojalá todos escogiéramos el bien, pero pues en ocasiones es más tentador el mal, pero eso es Dios hablándonos. Ahí depende de nosotros por cuál escoger. Otro punto en el que Dios nos podría pues hablar es a través de la conciencia iluminada por el Evangelio. Aquí les voy a poner un ejemplo muy claro con respecto a este punto de la conciencia iluminada por el Evangelio. Muchos de nosotros conocemos a grandes líderes no religiosos precisamente, líderes que
fueron fuertes, que tuvieron una atracción hacia el pueblo y ocasionaron un movimiento en su tiempo. Vamos a mencionar a un tal Gandhi, a un Engel, que fueron personas que movieron tal vez a lo mejor para bien en la forma de Gandhi. Engel también hizo algo que él, según su pensar, era algo bueno, pero pues al final no era. Pero lo que sí hizo fue de mover mucha gente, o sea, mucha gente lo siguió por esa idea de decir, bueno, esto es bueno. O sea, Gandhi hizo lo que muchos conocemos de ese movimiento de paz, ese movimiento de pelear por las cosas de una forma pacífica, no de guerra, no de armas. Entonces, ese movimiento que originan, no simplemente ellos, nomás por mencionar aquí en este caso a dos personas, vemos que tuvo un revuelo. Pero lo más sorprendente de todo esto es de que ellos lo toman del Evangelio, no le ponen que es el Evangelio ya tomado de las bienaventuranzas, lo enfocan en otra forma. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros escuchamos Evangelio, el cerebro se cierra y dice, no me interesa, yo no quiero escuchar el Evangelio. Entonces ellos lo enfocan de otra forma. Es el mismo Evangelio, a lo mejor transformado, poniéndole otro nombre, y tiene el mismo movimiento, tiene el mismo poder que si lo mencionáramos. Bueno, tal vez aquí es donde viene el problema de que si mencionamos religión, ahí automáticamente el cerebro se cierra y no escuchamos. Pero estos personajes, estos líderes religiosos, han movido a muchas de las personas a través del Evangelio, a lo mejor no llamando Evangelio, pero han hecho un movimiento. Entonces Dios también ilumina a estas personas para que trabajemos de una forma pacífica, de una forma que sea de paz, de convivencia, para lograr algo. Ahí también Dios nos vuelve a hablar. El tercer punto, y ese tercer punto creo que lo tenemos que tener nosotros más pues en nuestra sangre, en nuestras venas, que es por medio de la iglesia. Pero la iglesia tiene tres pilares importantes en los que se basa toda su doctrina. Una es la tradición, importantísima. Recuerden que cuando empezaron los discípulos no eran grandes escritores, sino que por el contrario empezaron a escribir poco a poco, inclusive ni los mismos evangelistas, sino que fueron otros discípulos. Entonces empezó a plasmar todo y todo se transmitía por la tradición oral. Entonces la iglesia, al igual, ha estado siempre muy arraigada por la tradición, por el magisterio, que es este grupo que podríamos comentarlo como obispos, como cardenales, como el Santo Padre, ese magisterio que está en unión y ha podido en la actualidad ya adecuar el Evangelio al tiempo o a la realidad hoy presente. Y por último, las Sagradas Escrituras, que pues nosotros siempre nos basamos en las Sagradas Escrituras. Esto es cuando Dios nos habla por estos tres puntos, pero también donde Dios no nos habla, que aquí es donde muchos de nosotros nos vamos pensando que es Dios cuando no es Dios. Y déjenme mencionarles nada más dos puntitos bien importantes. Donde Dios no nos habla y no tenemos que ponerle atención es con los magos, con los adivinos, los que dicen los horóscopos, los espiritistas, que a lo mejor más llamativo, no cabe duda que sea más llamativo. ¿Por qué? Porque esta es la solución express, es la que siempre resuelve en un momento. Por eso los horóscopos están de diarios, y de hecho todos sabemos nuestro signo zodiacal y estamos esperanzados en que se haga realidad ese horóscopo. ¿Por qué? Porque hasta los números de la loto vienen ahí y pensamos de que va a ser así. Aquí Dios no habla, Dios es el menos mencionado. Entonces estos hay que desecharlos, hay que alejarlos de nosotros. ¿Por qué? Porque es una falsa realidad, es una realidad que nunca va a llegar. Entonces hay que quitarlos de aquí. Segundo punto es las revelaciones privadas. Esto es bien importante, los mensajes celestiales y voces de variada naturaleza. Aquí queremos todas las cosas que vemos en ocasiones, o personas que conocemos que dicen, ¿sabes qué? Si yo estoy recibiendo mensajes, la iglesia en su sabiduría ha tratado de que lo tomemos con cautela. De hecho, muchas de las apariciones marianas al cabo de mucho tiempo fue cuando se autorizaron. De hecho, hay muchas apariciones que nosotros pensamos que son autorizadas. Voy a mencionar una, las apariciones de Garabandal. Pensábamos que eran autorizadas y no. Entonces la iglesia se mantiene con mucha cautela, ¿ok? Mucha cautela de decir si es o no es. Eso es, tenemos que esperarnos hasta que la iglesia lo diga, hasta que la iglesia lo autorice. Si no, pues nos estamos basando, inclusive muchas de las veces el mal se
se puede hacer o se disfraza del bien y pues puede ocasionar ese distanciamiento, esa separación con la iglesia. Entonces, esto es la prédica del día de hoy. Hubo una frase muy importante que me llamó. Dicen que cuando disminuye la fe verdadera, aumenta la superstición, ¿ok? Cuando empezamos con la superstición, a adoptarla, abrazarla, a quererla, es porque nuestra fe está disminuyendo. Hay que tenerlo presente esto. Si nosotros somos muy supersticiosos, si nosotros, no sé, nos agarramos el zacate, nos persinamos, hacemos muchas de las cosas de superstición con el ojo de venado, muchas de esas cosas, y las empezamos a optar cada vez más y más, es porque nuestra fe se está disminuyendo. Entonces, los invito a leer el Evangelio, a nutrirnos, que esta cuaresma sea de llenarnos de Dios, pero llenarnos de ese Dios verdadero que está allá, está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, los invito a que vayamos a las Sagradas Escrituras, un versículo, 2 versículos al día, nos van a iluminar más que estar viendo el horóscopo o estar escuchando a todas las personas que nos hacen pensar que es la realidad. Muchísimas gracias, nos despedimos encomendándonos a nuestra Madre diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista en mí no partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbranos con tus mantas, que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, adiós.